Imagínense en un café, con su persona favorita. Está sentada frente a ustedes, ¿ok? Pueden oler el café de máquina recién hecho. Se les va a antojar el pan dulce que va a llegar a la mesa de al lado. Siempre se me hace agua la boca en esta parte. Y pueden escuchar su canción favorita, versión sax de fondo. Están platicando de una manera muy amena cuando de repente ven que alguien en el fondo los observa y ocasionalmente anota. Y como estamos en México y claramente no es bueno que nadie te vea y anote, comienzan a sentirse un poco incómodos. Y después de un rato deciden pedir la cuenta, mejor irse del lugar. Pues esa persona que estaba en el fondo era yo. Y hoy no vengo a contarles la historia de cómo una pareja pidió la cuenta después de verme viéndolo, sino que vengo a contarles la historia del maravilloso descubrimiento que me llevó a sentarme en un montón de cafés a observar un montón de desconocidos. Era 9 de febrero del 2021, martes de bajón, o sea, ni siquiera era domingo. Cuando de repente yo sentí este terrible peso en mi pecho. Sentí como un agujero aquí adentro. Y para no hacerles el cuento largo, yo estaba saliendo con uno de mis mejores amigos. Ya habíamos tenido un par de citas y hasta nos habíamos agarrado de la mano. Y nunca había escuchado salir de su boca un te quiero, un me gustas o un mínimo qué bonito te ves para marcar territorio, o sea, nada. No sabía si contarle a mis papás, porque mala idea. O sea, mala idea contarle lo que sea a tus papás. Lo siento, ma. No sabía si contarle a mi mejor amiga tampoco, porque ella me iba a decirlo obvio. Güey, pues pregúntale. Y no era así de fácil, definitivamente. ¿Seré la única que se siente así? El bajón me duró 5 minutos, porque volví a tomar mi celular y decidí preguntarle a mis escasos seguidores en redes sociales 2 preguntas. La primera es, o era, ¿quién es la persona a la que tienen más cerca, con la que menos pueden comunicarse? Y la respuesta me pareció lo suficientemente obvia porque yo acababa de pasar por ahí hace 5 minutos. Era mi mamá, mi papá, mis hermanos o incluso mi mejor amigo. La segunda pregunta era la buena. Si pudieras decirle algo a esta persona que ya no puedes decirle o que no te animas, ¿qué sería? Y las respuestas me rompieron el corazón, pero me dieron el consuelo necesario y la porra que necesitaba mi alma en ese momento. Si quedo embarazada, ¿me apoyarías? De una hija a sus papás. ¿Por qué sigues ahí si claramente no eres feliz? De una hermana a otra hermana. ¿Por qué me dijiste que me amabas y al día siguiente me cortaste? Y creo que esta es lo suficientemente obvia. Yo pensé que había tenido suficiente tristeza hasta ese momento, hasta que llegué a la respuesta de una de las personas que más quiero en este mundo. Esta persona dijo, como primera respuesta, que una de las personas de las cuales más se sentía distanciada para conversar era yo, lo cual me ofendió muchísimo momentáneamente. Dije. La segunda respuesta fue la que marcaría el comienzo de mi viaje. Y textualmente decía, porque me causaste el mayor de los daños posibles, si lo único que hice fue vivir para ti. Y en ese momento me rompí en llanto y lloré y lloré y lloré, no por el dolor claro que conlleva esta respuesta, que se sintió como si una bala me atravesara el corazón. A pesar de que esta respuesta no era para mí, recordé que esta persona quiso platicar este tema conmigo muchas veces y nunca estuve dispuesta a escucharla. Su solución fue comentármela en una pregunta en Instagram. En ese momento me di cuenta que lo que yo sentía en mi pecho, ese vacío y ese dolor, eran en realidad un montón de preguntas, palabras y conversaciones que mi boca aún no había pronunciado. Decidí sacudirme un poco la tristeza, tomé mi mochila, metí mi cuaderno, mi pluma, mi computadora y un montón de valentía para emprender un viaje al maravilloso mundo de la investigación. Porque lo que les voy a decir aquí hoy no lo digo yo, lo dicen todos ustedes. Después de haber
encuestado, entrevistado y observado a más de 180 personas, yo tenía una sola misión, que era, ¿por qué no? Teníamos conversaciones difíciles. ¿Cuáles eran las que no estaban teniendo y cómo tenerlas? Que era la pregunta del millón. Pero si comenzamos por el principio, en por qué no tenemos conversaciones difíciles después de haber leído y leído y leído todas sus respuestas, llegué a la siguiente conclusión. Nos fijamos mucho en los demás. Una psicóloga muy buena me dijo que se llama proyección, que en realidad lo que nosotros vemos y sentimos o percibimos de los demás es lo que nosotros tenemos adentro. Todas las respuestas estaban redactadas de la siguiente manera. Híjole, es que me da miedo ser juzgado, o es que me da miedo que el otro no entienda, o es que la gente se ofende y pues ¿para qué tener esa conversación? O incluso piensan diferente y ellos están clavados en que tienen la razón. Y muy pocas personas redactaron su respuesta de la manera contraria, que es la más importante. Nosotros nos preocupamos mucho por la parte que no tenemos control, que es cómo van a reaccionar los demás. Cuando las preguntas correctas y las respuestas correctas, y cuando digo pocos, fueron como 3, eran, ¿realmente estoy preparado para tener esta conversación? O, híjole, es que soy muy juzgoncito y pues la verdad a veces no me gusta tener esas conversaciones. O incluso, ¿qué tanto soy capaz de escuchar cuando una opinión no es igual a la mía? ¿En cuáles conversaciones no estamos teniendo? Yo quería saber si lo mismo que a mí se me dificulta platicar, se les dificulta a todos ustedes. Y resulta que sí. Los temas principales fueron 3. Primero son los temas personales y de la familia. Bastante obvio porque hace unos minutos hablamos que son de las personas de las cuales nos sentimos más distanciados para platicar. Eso me hizo cuestionarme y cuestionarlos a todos ustedes sobre sus prácticas de conversación en sus círculos cercanos. Qué tan vulnerables, qué tanto valor les damos y qué tan dispuestos estamos a platicar de las cosas que importan con las personas que nos importan. El segundo tema fue sexualidad. Y no voy a ahondar en los 1001 temas que se derivan, porque me tomó 5 minutos agarrar mi celular y buscar en Google, porque es importante hablar de, y la primera respuesta fue sexualidad. Pero todas las respuestas iban al mismo punto al final. La sexualidad es uno de los aspectos más importantes y esenciales para el desarrollo del ser humano y nos lo estamos perdiendo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, por la vergüenza o porque, híjole, es que en mi casa no se habla de eso. Nos lo estamos perdiendo y qué triste. El siguiente fue feminismo, racismo y política. Y basta con voltear a ver a las noticias, a la pantalla que ustedes quieran para saber que esto nos está costando la paz. La ausencia de estas conversaciones en nuestros círculos crea brechas enormes entre nosotros. Y el no estar dispuesto a discutir, a platicar y a dialogarlas nos está costando la paz. Llegamos a la pregunta buena, que era cómo tener las conversaciones difíciles. Y la palabra que más se repitió durante toda la encuesta, las entrevistas, todo fue miedo. Yo no sabía si estaba hablando de una película de Rambo o 300 o genuinamente estábamos platicando de las conversaciones difíciles. Y se me hizo muy fácil juzgarlos a ustedes, no les voy a decir que no. Hasta que hace un par de semanas me vi envuelta en la misma situación del principio, donde yo era incapaz de decirle a la persona que me gusta, pues qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí me di cuenta que toda mi investigación no me servía de nada. O bueno, pues no me servía de mucho. Si yo no estaba dispuesta a enfrentarme a mis propios demonios, a enfrentarme a esa conversación que tanto me daba miedo. Terminé observando a las personas en los cafés, en restaurantes, aquí en las cafeterías de la escuela, porque son los lugares que más yo habito, para hacer tarea, para estudiar, para platicar, para pensar, para leer, para lo que sea. Y ahí me di cuenta que lo que yo necesitaba en realidad era un lugar seguro para tener estas conversaciones. Muy probablemente esta iba a ser la respuesta de mi miedo. Observé una cosa muy curiosa y es que mientras más comida tenemos en la mesa, menos usamos el celular. Así como les digo, entre más comida hay, menos está ese distractor que a mí me estaba evitando en un principio de todos mis sentimientos. La respuesta estaba ahí. Y es que en realidad mi lugar seguro para tener estas conversaciones difíciles era la sobremesa.
Para los que no saben o no acostumbran, para que se acostumbren, la sobremesa es el espacio que tenemos después de comer, donde estamos cerquita, donde podemos platicar riquísimo de lo que nos pasó el otro día, de las noticias, no sé qué tanto platiquen ustedes en la sobremesa, pero es el espacio de confianza y de apertura que tenemos todos los días y no nos damos cuenta que está ahí. Todos estamos acostumbrados a quedarnos un rato más después en la mesa, pero nadie se da cuenta de la grandiosa oportunidad que tenemos enfrente. Calculé un tiempo de 7 a 40 minutos, lo cronometré y ahí me tenían viendo a la gente, viendo en el reloj cuánto tiempo se quedaban platicando. Y me di cuenta que esos 7 a 40 minutos podían marcar una diferencia enorme en mi miedo, enorme en ese pánico que me da preguntarle cosas de mi mamá o a mis hermanas, que claramente ellas pueden decirles que tuve muchas conversaciones desastrosas y probablemente hubiera sido útil para mí saber esto hace un par de meses. Pero al final de cuentas, la sobremesa fue ese espacio de paz que me hacía falta para todas mis conversaciones, que ojo, no lo hace más fácil y no me voy a ir al restaurante más concurrido para platicar de algo de lo que más me importa. Pero ese espacio de confianza es justo el que me dejaba quitar mi prejuicio de miedo y abordar con amor, viéndolo cerquita, después de haber comido un pan dulce buenísimo, de lo que de verdad importa. Por eso, la próxima vez que ustedes estén en un restaurante y vean a alguien en el fondo viéndolos, pues de paso me saludan primero y después piden la cuenta.